Bien, entonces sean bienvenidos. Acá ahora vamos a estar tratando el teorema transformada de una derivada. ¿Para qué vamos a utilizar la transformada de una derivada más adelante? Para resolver ecuaciones diferenciales aplicando la transformada de una derivada. ¿Cuál es la particularidad que tienen que tener las ecuaciones diferenciales para poder ser resolvidas por este método? Que las condiciones iniciales dadas estén evaluadas en cero. Entonces, para aplicar la transformada de Laplace debemos de conocer los valores de las condiciones iniciales, pero evaluados en cero, porque estos son lo que exige el teorema, ¿no? Bien, entonces tenemos la transformada de la derivada. Hemos visto varios teoremas de la transformada de ciertas funciones, producto, utilizando los teoremas de la traslación, primer y segundo teorema de la traslación, ¿no? Entonces ahora tenemos un teorema nuevo, la transformada de la derivada enésima de t. Eso está en la página 265 del libro de texto de Enisil, recuérdenlo. Bien, entonces, ¿qué nos dice este teorema? Que la transformada de la derivada enésima va a ser igual a s a la n por la transformada de la función menos esto acá, la sumatoria de este producto. ¿Cuál es el producto? S por la función evaluada en cero, según estos exponentes que están acá, ¿no? Entonces, queremos hacer notar, ¿verdad?, que la transformada nosotros la expresamos con una f mayúscula, la función con una f minúscula, ¿no? Para que no haya confusiones. Esto acá no es la transformada evaluada en cero. Esto es la función evaluada en cero. Bueno, acá nosotros decimos donde f de s es la transformada de la función, f minúscula. Entonces tenemos acá dos casos básicos del teorema, que es la transformada de la primera derivada y la transformada de la segunda derivada, que usualmente son las que más utilizamos para resolver ecuaciones diferenciales. También la transformada de la tercera derivada será muy útil, ¿no? Y así la transformada de la cuarta derivada, etc. Pero por el momento acá tenemos el caso general, la transformada de la derivada enésima, para cuando n vale 1, si usted sustituye los valores de n en esta expresión, n igual 1, tenemos acá la transformada de la primera derivada, sería s a la 1 por la transformada de la función, menos la sumatoria acá. Cuando n vale 1, tenemos n1, pero la sumatoria va de 1 a 1, así que solamente es un valor igual 1. Sería 1 menos 1, esto da de s a la 0, por la función derivada ¿cuántas veces? 0, o sea, la función evaluada en 0. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí, s por la transformada menos la función evaluada en 0. Lo mismo pasa para la transformada de la segunda derivada, ¿no? Tenemos acá s cuadrado porque en la segunda derivada n vale 2. Entonces tenemos s cuadrado por la función menos la suma de este producto. Entonces sería n vale 2. Para i igual 1, 2 menos 1 es 1, ¿sí o no? Entonces tendríamos s a la 1, tendríamos menos s. Por la función evaluada cuando i vale 1 sería, o sea, la derivada 0, la función. Entonces sería la función evaluada en 0 y tendremos ese resultado. Y acá, entonces cuando sabemos que n vale 2, cuando i vale 2, esto da s a la 0 y tendríamos 2 menos 1, que sería la primera derivada. Tomando entonces s a la 0 como 1, ¿no? Tendríamos estos resultados. Recordar que el teorema está en la página 265. Se recomienda que siempre tenga el libro de texto a mano. Bien, entonces por asunto de espacio, nosotros vamos a limpiar esto acá y vamos a resolver la ecuación diferencial. Para resolver ecuaciones diferenciales, aplicando la transformada de Laplace, simplemente aplicamos la transformada de Laplace a ambos miembros de la ecuación diferencial. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos la transformada de todo esto, sería la transformada de ¿quién? De la segunda derivada menos 5 veces la primera derivada más 6 veces la función. Entonces tendríamos la transformada de todo esto. Ya usted conoce la transformada de la segunda derivada, la transformada de la primera derivada y la transformada de la función, bueno, pues la transformada de la función. Igual a la transformada de toda esta expresión que tenemos acá, que ya usted también la conoce, la resuelve por los diversos teoremas de los cuales ha visto ejemplo en clase. Ponemos un 1 acá, de que esta es la parte 1 del ejercicio. Bien, entonces acá utilizamos la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. ¿Qué le dice la propiedad de linealidad? Simplemente nosotros podemos escribir esto, la transformada de una suma, la suma de la transformada y la constante que están multiplicando pueden salir. Entonces sería la transformada de manera básica, ¿no? La transformada de la segunda derivada menos 5. Entonces sería la transformada de la segunda derivada menos 5,
la transformada de la función, de la primera derivada, perdón, más 6 veces la transformada de la función, igual a esta transformada de acá. La transformada de x por e a la 2x más la transformada de e a la x. Entonces, bien, usted ya conoce la transformada de la segunda derivada, ¿no? La transformada de la segunda derivada la voy a poner acá. La transformada de la segunda derivada, que es esta que está acá. Conoce la transformada de la primera derivada también, según el teorema anterior. Entonces, la transformada de la segunda derivada sería s cuadrado por la transformada de la función, recuerde el video anterior, menos s por la función evaluada en 0, menos la primera derivada evaluado en 0. Ya usted conoce estos valores, mírelo acá arriba. Usted conoce estos valores ya. Tiene acá la función evaluada en 0 y la primera derivada evaluada en 0. Entonces tiene que esta expresión que está acá es 0, porque tiene la función evaluada en 0 es 0, acá es esto. ¿Sí o no? Esto es 0 y esto vale 1. Entonces esta expresión es igual, como usted puede ver, a s cuadrado, míralo acá, por la transformada de la función menos 1. Entonces tendría ahí la transformada de la segunda derivada. Por igual acá abajo vamos a colocar entonces la transformada de la primera derivada. La transformada de la primera derivada también la conoce por el teorema anterior, sería f por la transformada de la función más la función evaluada en 0. La función evaluada en 0 es 0, entonces eso es 0, y le quedaría a usted simplemente s por la transformada. Sería s por la transformada. Recuerda que la transformada f de s, perdón, es la transformada de la función que usted busca. Usted está buscando quién es y acá. ¿Quién es y? Usted está aplicando la transformada de Laplace para cada una de estas expresiones y dice la transformada de la segunda derivada. Entonces sabe que la transformada de la segunda derivada es toda esta expresión, que quién es f de s es la transformada de la función que está derivada dos veces aquí. Lo mismo, el mismo concepto para la primera derivada. Continuamos en la siguiente pizarra. Bien, entonces acá tenemos, como ya lo aplicamos anteriormente, la propiedad de linealidad. Tenemos la transformada de esto. También se aplica la propiedad de linealidad. Es la transformada de una función y la función es una suma, ¿no? Bien, entonces acá nosotros tenemos un cuadrito. Tenemos la transformada de e a la 2x, que es 1 entre s menos 2. La transformada de e a la 3x es 1 entre s menos 3. Y la transformada de x es 1 entre s cuadrado. Recuerde que anteriormente teníamos acá en cuestión la variable t, pero la variable x y la variable t no es irrelevante. Tenemos e a la 2t, e a la 2x, la transformada de esa función es 1 entre s menos 2. Bien, entonces tendríamos la transformada acá de este producto. Corresponde a uno de los teoremas de traslación, ¿no? Entonces, la función exponencial la tenemos acá la función x, función que depende de x. Entonces aquí tenemos la transformada de x, 1 entre s cuadrado. Entonces la transformada de ese producto sería 1, bueno, la transformada de x evaluada o trasladada 2 unidades, ¿sí o no? Sería acá 1 entre s menos 2 al cuadrado, porque la transformada de x es 1 entre s cuadrado. La trasladamos 2 unidades, simplemente evaluar, en vez de colocar s menos 2. Entonces acá tenemos la transformada de e a la 3x, que es esta expresión que está aquí, más 1 entre ¿quién? Entre s menos 3. Entonces acá vamos a simplificar agrupando estas expresiones. Tenemos acá la transformada y la transformada de la función. Entonces simplemente las agrupamos, ¿no? Tendríamos lo siguiente, tendríamos s cuadrado por f de s, acá, menos 5s por f de s, más 6f de s. Entonces acá tenemos menos 1. Colocamos acá menos 1. Menos 1. Este menos 1 que está acá. Colocamos esta expresión aquí y esta expresión aquí, el menos 1. Entonces tendríamos que toda esta expresión es igual a 1 sobre s menos 2 al cuadrado más 1 sobre s menos 3.
Acá, ¿qué podemos hacer? Tenemos factor común. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos la transformada multiplicando a s cuadrado menos 5s más 6. Todo eso igual a 1 más 1 entre s menos 2 al cuadrado más 1 entre s menos 3. Es lo mismo, simplemente sumamos 1 a ambos miembros de la ecuación. Entonces 1 menos 1 0 y nos quedaría 1 aquí más toda esta expresión que está allá. Acá entonces sería despejar, ¿no? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría multiplicando ambos miembros por el recíproco de s cuadrado menos 5s más 6. Tendríamos acá lo siguiente. Entonces, la transformada de la función que nosotros estamos buscando, la función, queremos saber qué es la función, la transformada de esa función ya la tenemos, que es todo esto que vamos a escribir acá. Sería 1 entre s cuadrado menos 5s más 6 más 1 entre s cuadrado menos 5s más 6 por s menos 2 al cuadrado más 1 entre s cuadrado menos 5s más 6 por s menos 3. S menos 3. Que es esta expresión. Estamos dividiendo todo entre s cuadrado menos 5s más 6. Tenemos esto como resultado. Acá recordando esto, reescribimos aquí arriba de nuevo. Esto sería s menos 2 por s menos 3 por s menos 2. Sería s menos 2 al cubo por s menos 3. Porque esto es s menos 2 por s menos 2 cuadrado, s menos 2 al cubo, y tenemos s menos 3, más todo lo demás. S menos 3 cuadrado, porque tenemos s menos 3 por s menos 3, s menos 3 cuadrado por s menos 2. Bien, entonces tenemos que descomponer cada una de estas fracciones en fracciones parciales, ¿no? Entonces, para ahorrar tiempo en el video, y además ya usted ha estudiado bastante sobre fracciones parciales, entonces vamos a colocar los resultados de cada una de las fracciones parciales, ¿no? S menos 2 por S menos 3. Le queda a usted entonces como tarea comprobar cada una de estas que le vamos a escribir aquí. 1 entre S menos 3 menos 1 entre S menos 2. Tenemos acá esta hora. Sería 1 entre... ¿Qué estamos haciendo? Estamos desarrollando cada una de las fracciones en sus fracciones parciales equivalentes. Entonces tendríamos S menos 2 al cubo por S menos 3. Eso sería equivalente a menos 1 entre S menos 2. Bueno, menos 1. Podría también ponerlo, simplemente poner más y negativo aquí. Entonces sería S menos 2 al cuadrado menos, más, menos 1 entre S menos 2 al cubo, más 1 entre S menos 3. Esa sería la descomposición en fracción parcial de esta fracción que está acá. Bien, entonces recuerde que todo esto que está acá es la transformada de Laplace, de la función que usted busca. Entonces, ¿qué usted va a aplicar ahora? Transformada inversa. Ya usted ha visto en clase varios ejemplos de transformada inversa. Simplemente la cuestión es la siguiente. Si usted tenía, por ejemplo, y fue de los tantos ejemplos que se dio en clase, la transformada del coseno de k de t igual a s sobre s cuadrado más k al cuadrado. Entonces, la transformada inversa de esta expresión es coseno de k de t, ¿no? Tenemos la transformada del coseno, transformada inversa de esta expresión sería coseno de k de t. Entonces lo mismo nosotros tenemos que aplicar aquí ahora, transformada inversa a cada una de estas expresiones y sumar. Si usted quiere lo hace aparte, toma esta expresión que es igual a esta expresión y le calcula la transformada inversa. Como usted puede notar, esta
es la transformada de la función e a la 3t y esta e a la 2t. Entonces la transformada inversa de 1 entre s menos 3 es e a la 3t y la transformada inversa de 1 entre s menos 2 es e a la 2t. Bueno, en este caso, x. Así entonces usted aplica la transformada inversa a esta expresión y sería aplicar la transformada inversa a esta, pues la propiedad de la linealidad que también tiene la transformada inversa, aplica la transformada inversa a esta y aplica la transformada inversa a esa que está acá. Que sería lo mismo, si usted le aplica la transformada inversa por igualdad, sería lo mismo aplicarle la transformada inversa a esta expresión que está acá, que usted la decompuso en fracciones parciales por sencillez. Recuerde que la transformada de e a la 3x es 1 entre s menos 3 y la transformada de e a la 2x es 1 entre s menos 2. Así, la transformada inversa de 1 sobre s menos 3 es e a la 3x y la transformada inversa de 1 entre s menos 2 es e a la 2x. Entonces ya usted tendría que aplicar transformada inversa a todo esto y encontrar las transformadas inversas correspondientes. Bien, entonces tenemos la transformada inversa acá, que es la transformada inversa de 1 entre s menos 2 por s menos 3. Es esta, nosotros la decompusimos en fracciones parciales. Si no lo ve, le puede dar para atrás el video. Entonces ya usted sabe, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre s menos 3? Tenemos, eso es e a la 3x, porque cuando usted busca la transformada de e a la 3x, obtiene esta como resultado. Lo mismo pasa para esta. La transformada inversa de 1 entre s menos 2, por propiedad de linealidad, ¿verdad? La transformada inversa de una suma es la suma de esas transformadas inversas. Entonces aquí tendría e a la 2x. Y ya obtuvo la transformada inversa de ¿quién? De esta expresión. Lo mismo hace para obtener la transformada inversa de esta expresión y la transformada inversa de esta expresión. Entonces colocamos acá la transformada inversa. Acá su equivalente en fracciones parciales es un poquito largo, ¿no? Entonces vamos a escribirlo. Menos 1 entre s menos 2 menos 1 Entonces ya usted conoce la transformada de 1 entre s menos 2. Esta misma que está acá sería menos e a la 2x. Tiene esta. Entonces, esta transformada, fíjese que tiene s menos 2 al cuadrado. Y es básicamente el mismo teorema de traslación. Recordad que la transformada de x es 1 sobre s cuadrado, que es la transformada de t como nosotros la veíamos en clase. 1 entre s cuadrado. Bien, entonces para resolver la transformada inversa de esta expresión debe de recordar lo siguiente. Debe de recordar que la transformada de este producto por uno de los teoremas de traslación es 1 entre s menos a al cuadrado. ¿Quién es a en este caso? A es 2, por lo que nosotros tenemos, y recordar, está al cuadrado. Es decir, que está relacionando a x con e a x. ¿Por qué? Porque la transformada de x es 1 entre s cuadrado. Entonces aquí sería el cuadrado, pero trasladado a unidades, o sea, evaluado en s menos a. Y obtendríamos como resultado esta expresión. Lo mismo sucede para esta expresión de acá. Sería la transformada inversa. Acá. Recordar que la transformada de x cuadrado, lo voy a colocar por aquí, en este espacio, la transformada de x al cuadrado es igual a 2 factorial entre s elevado a la n más 1, sería 2 más 1, 2 más 1, que sería 3. Esa sería la transformada de x cuadrado. Acá tenemos algo parecido, ¿sí o no? Simplemente que está multiplicada por la función e a las 2x, igual. Entonces acá para poder tener esta expresión, nos faltaría multiplicar y dividir por 2 factorial, que es 2. Entonces nos quedaría lo siguiente. Continuamos por aquí y nos quedaría menos 1 medio de ¿quién? De x cuadrado por e a la 2x. Esta es la expresión. Recordando esto que está acá, la transformada de x cuadrado es 2 factorial entre 3 al cubo. Multiplicamos y dividimos entre 2 y nos quedaría 1 medio. Entonces acá tendríamos la transformada inversa de 1 entre s menos 3. Eso sería e a las 3x. Y entonces ahí ya nosotros tuvimos la transformada inversa de toda esa expresión. Tenemos la transformada inversa de la primera, la transformada inversa de la segunda expresión, ahora la tercera.
Bien, como dijimos, entonces nos queda la tercera expresión. Sería la transformada inversa de 1 entre s menos 2 menos 1 entre s menos 3 más 1 entre s menos 3 al cuadrado. ¿Verdad? Entonces ya tenemos la transformada inversa de esta expresión, es e a la 2x, ¿sí o no? Esta sería e a la menos 3x, y esta expresión también ya nosotros la obtuvimos ahorita, sería más x por e a la 3x. Transformada, si nosotros hacemos la transformada inversa de esta expresión, obtendríamos la transformada de x, 1 entre s al cuadrado, evaluado en s menos 3. Y ahí tenemos esa expresión que está ahí. Entonces esta sería la otra. Bien, entonces, ¿qué obtendríamos al sumar cada una de las transformadas? Al sumar la transformada inversa de esta, al sumar la transformada inversa de esta y la transformada inversa de esa. Lo único que tiene que hacer es sumarla. Entonces acá nosotros vamos a obtener como resultado lo siguiente. Entonces, para recordar también tenemos que la transformada inversa de f de s, en nuestro caso, es y de x, que es la solución de la ecuación diferencial que estamos buscando, ¿no? Entonces vamos a escribir acá quién es y de x. Y de x va a ser igual a la suma de todas esas transformadas inversas que nosotros conseguimos. Esta más la suma de las otras dos que nosotros conseguimos anteriormente. Poniéndole en orden acá, ustedes solamente tienen que darle hacia atrás al video y vamos a obtener lo siguiente. Bien, entonces cuando nosotros obtuvimos la transformada inversa de esta expresión, obtuvimos esto, la transformada inversa de esta expresión, obtuvimos todo esto, y la transformada inversa de esta expresión, obtuvimos esto. Entonces simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es simplificar esta expresión que está acá, sumando semejante con semejante, etc. Entonces acá lo que nosotros vamos a escribir es la solución. Al sumar todas estas expresiones, ¿qué obtuvimos? Lo siguiente, ya eso queda, como es solamente simplemente simplificar, eso ya es asunto de usted verificar, que el simplificar todo esto da como resultado esto, que vamos a colocar aquí. Entonces sería igual a e a la 3x por x más 1 menos e a la 2x por 1 más x cuadrado sobre 2. Toda esta es la solución de la ecuación diferencial con las condiciones iniciales dadas. Bien, entonces acá describimos la solución. Espero que se haya entendido todo lo que se explicó. Sigan estudiando, sigan leyendo el libro. Estamos todavía en el capítulo 7 tratando los diversos teoremas y solucionando ahora ecuaciones diferenciales aplicando la transformada de Laplace. Recordar cuáles son las condiciones que se debe de tener en la ecuación diferencial para resolver dichas ecuaciones. Bien, pasen buenas.